el tema de energías. Sí, claro. Entonces, se está grabando la sesión. Para esta sesión vamos a continuar hablando sobre las energías renovables, la transición energética. Contamos en esta sesión con dos expertos en el área que nos van a contribuir, nos van a aportar con su experiencia y su digamos, esa opinión que ellos tienen a lo largo. Me voy a permitir leer previamente un resumen de la hoja de vida que está publicada en la página del evento del conferencista antes de la intervención y posteriormente las preguntas las vamos a ir guardando, organizando para al final de las presentaciones en el conversatorio poder, digamos, utilizarlas para de manera de generar efectivamente esa conversación tan valiosa para nosotros como institución. Doctora Vanessa, el evento es un evento institucional de la Universidad Industrial de Santander, abierto, virtual. Entonces contamos con la participación no solamente de miembros de la comunidad, sino también de la comunidad externa. Es un tema tan importante que nos invita a todos a participar como ciudadanos del mundo. En este sentido, vamos a iniciar con la intervención de la doctora Vanessa. Les voy a presentar un resumen de su hoja de vida, doctora Vanessa. La doctora Vanessa Miramontes Viña es ingeniera industrial de Venezuela y doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ha ampliado su formación con varias maestrías, un máster en finanzas por la EF Business School y uno en máster en energías renovables y sostenibilidad energética por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesora en el Centro de Estudios Superiores de Galicia y compagina su actividad como consultora de transferencia tecnológica en la misma institución, UNEM. Ha centrado su investigación en el campo del emprendimiento y las energías renovables como base de un desarrollo rural sostenible a través del desarrollo de indicadores para determinar localizaciones idóneas de proyectos comunitarios de energías renovables y la determinación de los factores financieros que intervienen en el desarrollo de estos proyectos. Doctora Vanessa, si nos permite, puede activar su cámara para dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias por su... Bueno, quedamos entonces a la escucha de su intervención. ¿Se encontrará la doctora Vanessa? Vale, ahora espera, a ver si me deja activar el vídeo. Ya la estamos viendo. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo, por tu disponibilidad y por el apoyo a digamos, a esta actividad tan importante para nosotros como institución, como comunidad en general. Entonces, te escuchamos. Muchísimas gracias. Vale, a ver, voy a compartir entonces lo que es la presentación. Un momentillo. Ahora. Compartir pantalla. Ya va a salir, ya confirmo que la vemos. ¿Ahora? Vale. Ahora sí. Vale, genial, perfecto. Pues entonces ahora si la vemos voy a dar inicio entonces a la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues quiero agradecer a la organización del Congreso por invitarme a formar parte de él y a todos los asistentes a esta ponencia el día de hoy. Me gustaría comenzar esta ponencia reflexionando sobre la profunda transformación que vive el modelo energético global y la cual se ha visto acelerado en los últimos años por diversos factores. En este contexto, las denominadas comunidades energéticas se postulan como un elemento de gran potencial y que jugará un papel clave en la transición energética.
Esta premisa nos planteamos si pueden las comunidades de energías renovables contribuir al futuro de la autonomía energética local. Para ello es importante entender que el reto de lograr un desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático requiere la transformación de nuestro modelo energético actual, y donde las áreas rurales constituyen elementos esenciales en este sentido. Pero su situación actual dista mucho del ideal de lo que sería un desarrollo rural sostenible, porque nos encontramos con prácticas agrícolas y ganaderas altamente contaminantes, una pérdida de masa forestal, y especialmente en los países desarrollados, pues con fenómenos como es el abandono de las tierras, el envejecimiento y la pérdida de población, que son cada vez más frecuentes. En muchos países se ha extendido la propiedad comunitaria de las instalaciones de energías renovables y se identifica, como ya anticipé previamente, bajo el término de comunidades de energías renovables. Ha saltado un creciente interés en las esferas políticas y académicas, pero han recibido aún una poca atención en lo que es el contexto de las áreas rurales. Por su parte, la literatura en el papel que el emprendimiento y las energías renovables pueden jugar por separado para promover el desarrollo rural, pero no han explorado las sinergias entre ambos conceptos y además su relación con lo que serían las comunidades energéticas. De modo, sugerimos que las áreas rurales proporcionan un terreno fértil para el avance mutuo del emprendimiento, las energías renovables y las comunidades energéticas, tanto desde un punto de vista conceptual como desde un punto de vista empírico, pudiendo así enfocarse dentro de los objetivos que son el desarrollo sostenible, y lo que ya hemos comentado, pues el 7, que es de la energía asequible y no contaminante, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el 13, que sería la acción por el clima. Pero primero que nada, pues es importante unidades de energías renovables. Y ante una falta clara de una definición consensuada en la literatura, hemos decidido adoptar la que nos aporta Walker Wright, que la identifica como tener un alto grado de participación comunitaria en su propiedad y o gestión y o beneficio, permitiendo de esta manera a los ciudadanos en convertirse en inversores, propietarios, consumidores, productores y distribuidores al mismo tiempo, teniendo así como punto de partida el planteamiento del concepto que las comunidades de energías renovables fusionan tanto el emprendimiento y las energías renovables. Atendiendo a la relación evidente que existe entre las comunidades energéticas y las energías renovables, en función de su uso y ámbito geográfico, podemos encontrar los siguientes tipos, es decir, comunidades de interés, que son aquellas que muestran objetivos en común, pero no tienen ningún nexo geográfico; comunidades geográficas, que son aquellas en cuyos miembros están relacionados bajo una base espacial; comunidades con propósito único, que son las que están centradas en gestionar la producción y el consumo o la compra de energía; y por último, las comunidades de propósito, es decir, cuando se persiguen también objetivos de desarrollo local sostenible. Se ha señalado también su relación con respecto a lo que sería la autonomía energética, una gobernanza democrática de la energía, un movimiento de decrecimiento. Y concretamente, en el ámbito rural, podemos destacar como máximo exponente de lo que son hoy en día las comunidades de energías renovables, los proyectos de pueblos bioenergéticos, que actualmente se encuentran muy extendidos en países como lo son Alemania y Austria, y inherentes en lo que sería el sur de Europa. Por su parte, si nos centramos en el vínculo que existe entre las comunidades de energías renovables y el emprendimiento, se han señalado diferentes formas de emprendimiento, del punto de vista político, institucional y local. Y destacamos el papel que los emprendedores y los innovadores locales pueden jugar como agentes de cambio en los procesos de transición energética local, considerando así a las comunidades de energías renovables como una forma de innovación
de base. Podemos suponer que la combinación del emprendimiento y las energías renovables en las comunidades energéticas podrían ser un elemento clave en el logro de un desarrollo rural sostenible, facilitando de esta manera lo que sería la implantación de procesos bottom-up que articulen una participación directa y activa de la comunidad, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los territorios que van a desarrollar y además generando beneficios socioeconómicos que se reviertan en estos mismos territorios. Es por ello importante entender qué factores condicionantes de las energías renovables y del emprendimiento son claves en el desarrollo de estas comunidades y en el desarrollo rural sostenible. De esta manera, organizamos estos factores en torno a un marco conceptual que considera 5 formas principales de capital, entre las que encontramos el capital social, el capital humano, el capital natural, el capital físico, el capital económico, y a los que además le debemos añadir los factores institucionales que condicionan de forma transversal a todos los capitales. Este conjunto de factores influyen en el desarrollo del emprendimiento y las energías renovables y confluyen en el concepto de comunidades de energías renovables, así como su posible contribución al desarrollo rural sostenible, que revierte nuevamente dentro de los 5 capitales iniciales, formándose un círculo entre todos estos conceptos. Explicando de manera breve cada uno de los capitales, nos encontramos que en relación con el capital social, los estudios se centran en lo que sería la confianza interpersonal, la confianza institucional, la aceptación social, el apego al lugar, las redes sociales y las redes de conocimiento. En relación con el capital humano, entre los factores que hemos identificado podemos destacar que se encuentra el nivel educativo, las características personales, el crecimiento poblacional y las motivaciones que puedan generar un emprendimiento por necesidad o por oportunidad. Por su parte, el capital natural incluye todos los recursos, tanto de materia renovable como no renovable, que podamos encontrar en el entorno, y engloba el potencial de las energías renovables y también aspectos desde un punto de vista mucho más genéricos que están relacionados con la protección del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, así como aspectos visuales de localización y ruidos. El capital físico se refiere a lo que sería fundamentalmente a la infraestructura disponible, en referencia a las instalaciones físicas básicas necesarias para que una economía funcione. Y en cuanto al capital económico, lo definimos en un sentido más amplio. ¿A qué nos referimos con esto? Como el conjunto de factores económicos que van a desarrollar, que van a condicionar el desarrollo y el crecimiento de un sistema económico, distinguiendo entre factores relacionados con la demanda y que revelan el potencial del mercado local y factores relacionados con la oferta que lo que van a reflejar es la capacidad de promover nuevas iniciativas emprendedoras. Finalmente, nos encontramos con los factores institucionales y en este caso distinguimos entre 2 tipos de factores, los formales y los informales. Los factores formales están relacionados con las existencias de un entorno político propicio que apoye tanto las energías renovables como mientras que los factores informales están relacionados con la participación de los miembros de la comunidad en el desarrollo y en la propiedad de estos proyectos. Una vez que hemos identificado cuáles son los antecedentes más relevantes y análisis renovables, resulta necesario reconocer que todos estos factores muestran interacciones no solo dentro de lo que sería su propio capital, sino también entre capitales, y que hemos tratado de formalizar mediante lo que serían los diagramas de relaciones causales. De estas maneras nos encontramos que para los factores institucionales formales e informales están condicionados por todas las demás formas de capital que podemos observar aquí y a su vez que se ven afectados por muchos de esos componentes.
Cuando nos referimos a lo que sería el capital económico, hemos identificado en total 13 factores clave y hemos formalizado la interacción que existe entre ellos y con factores de otras esferas del capital. El factor más relevante en el que concluyen todas las interacciones y donde se inicia el impacto de las energías renovables y el emprendimiento rural, su confluencia en lo que son las comunidades energéticas, es la viabilidad económica de los proyectos. En la esfera del capital humano, seleccionamos 8 factores claves que desembocan en lo que sería la figura clave para la promoción de los proyectos de energías renovables, emprendimiento y comunidades de energías renovables. La esfera de capital social, por su parte, comprende 16 factores, entre los cuales el compromiso o la involucración en los proyectos actúa como un factor catalizador. El capital natural se estructura en torno a 14 factores que interactúan entre sí y reciben influencias desde otras esferas de capital, facilitando la identificación de aquellos recursos aprovechables en proyectos de energías renovables, emprendimiento rural y comunidades de energías renovables. Por último, construimos lo que fue la esfera de un capital físico, girando en torno a un único macrofactor, infraestructura, que engloba diferentes tipos de activos que configuran la dotación de infraestructura de una región sobre las que se pueden sustentar los proyectos de energías renovables, emprendimiento rural y comunidades de energías renovables. Una vez identificados los factores condicionantes de las comunidades energéticas y analizadas sus interacciones, podemos concluir que no se ha prestado suficiente atención al análisis de los procesos de planificación y desarrollo de las comunidades de energías renovables, desde la perspectiva del emprendimiento. Y los factores identificados pueden resultar determinantes para orientar a los responsables de políticas públicas y a los promotores de proyectos de comunidades de energías renovables en el diseño de estrategias y planes específicos para su impulso. Es necesario reconocer el papel de las interacciones entre los distintos factores y su dependencia en cada contexto local, por lo que no existen fórmulas genéricas para el desarrollo de lo que serían las comunidades de energías renovables. Además, algunos factores pueden tener un potencial mayor de impulso a las comunidades de energías renovables, debido a un mayor número de conexiones o interrelaciones con otros factores. La adecuada gestión de estos factores facilitaría la contribución de las comunidades de energías renovables a lo que es el desarrollo rural sostenible y se crearía así un círculo virtuoso asociado a los impactos de ese desarrollo sostenible sobre los mismos u otros factores que resultarán clave en la creación e implantación de lo que sería una comunidad energética. Ya para finalizar esta presentación, quiero retomar la pregunta que nos hicimos al comienzo, la de ¿pueden las comunidades de energías renovables contribuir a lo que es el futuro de la autonomía energética local? Y de lo cual podemos decir que las comunidades de energías renovables sin duda podrían impulsar sería la transición energética y lograr un desarrollo rural sostenible, contribuyendo a lo que es hoy mismo un problema de pérdida de población, revitalización de la economía, luchar contra el cambio climático y garantizar una adecuada gestión de lo que son los recursos naturales. Por su parte, el logro de un desarrollo rural sostenible debe perseguirse mediante enfoques adaptados a las condiciones de las zonas rurales. Y por último, las políticas y estrategias que persigan el desarrollo de los proyectos de comunidades de energías renovables deben considerar los factores sociogeográficos que caracterizan a cada contexto local y promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones o la propiedad. Y pues muchísimas gracias por vuestra atención.
Doctora Vanessa, muchísimas gracias por su presentación. Para nosotros es muy importante el tema de ese acceso, esas posibilidades para las comunidades rurales. Somos un país rural, nos debemos de ser rurales también, eso es algo positivo para el país. Entonces, y para la región. Ya han salido varias preguntas relacionadas con ese aspecto, desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de la factibilidad para llevarlo a ese nivel rural, que en Colombia, por ser país ecuatorial, país andino, nos encontramos con muchos, digamos, contextos diferentes, pero entonces vamos a dejar las preguntas al final de las dos intervenciones para el conversatorio. Doctora Vanessa, muchísimas gracias. Vamos a proceder entonces a la siguiente presentación. Por parte del profesor doctor Gabriel Ordóñez Plata. El doctor Gabriel Ordóñez es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, con doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Comillas, España. En actualidad es profesor titular laureado de nuestra institución e investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias. Ha participado en una gran cantidad de proyectos de investigación y extensión. Entre sus líneas de investigación de mayor interés están relacionadas con el desarrollo sostenible, que incluyen las edificaciones verdes, las redes inteligentes, la medición inteligente, la calidad de la energía eléctrica y el uso racional y eficiente de la energía. Profesor Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Sí, entonces se me había recordado recordar presentación de 20 minutos. Me voy a tomar el atrevimiento de unos minuticos antes, 3 minutos antes, de pronto intervenir para recordar el tiempo y así pueda gestionar la finalización adecuada de su presentación. La doctora Vanessa cumplió, ningún problema, Vanessa. Se me había olvidado recordar esa parte, pero se cumplió con el tiempo. Profesor Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias. Contamos con una asistencia nutrida, más de 200 asistentes. También les agradecemos su tiempo, su interés, e invitarlos a quedarse también en el conversatorio, que han sido bastante interesantes. Doctor Gabriel, lo escuchamos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces, de todo agradecerle a la universidad la invitación a presentar un poco y pues a todos los que están presentes. Pero ¿ya ve mi presentación? Confirmo, doctor. Listo. Bueno, yo voy a tratar de presentar algo que tiene que ver con el ODS 7, pero vamos a ver que realmente, como decía Carlos, cuando uno mira un objetivo de esto, realmente impacta en otros más. Entonces, para ello, pues, primero que nada, pues esta es un poco la agenda, voy a hacer unas reflexiones sobre el uso de la energía. Voy a mirar una perspectiva del uso de energía en general, luego me centraré un poco en el uso de la energía eléctrica y finalmente un par de casos de cómo aprovechar las potencialidades de la energía del sol que nos ofrece permanentemente. Pero la primera reflexión que quiero hacer es sobre el tema Chernobyl, ¿no? Chernobyl ya está cumpliendo 35 años. Recuerden que fue un accidente debido a un fallo en una generación nuclear que acabó totalmente con vidas de todo tipo alrededor de donde estaba extensiones a nivel de lo que es todo este tema de Rusia. 35 años después, pues todavía el ser humano no ha podido ingresar a Chernobyl, es decir, va, pero tiene que ir con muchos cuidados. En cambio, la vegetación y los animales ya están llegando sin problema. Entonces aquí, pues, básicamente la reflexión que quiero hacer con el tema de la energía, hay que ser muy cuidadosos porque pues hay energías que pueden ser muy limpias regularmente, la nuclear es una de esas, pero lo que pueden generar es un desastre enorme. Y por otro lado, a ver cómo los seres humanos realmente somos bastante vulnerables a todos los problemas que estamos generando por los problemas de cambio climático que se han generado básicamente, como decían, por un abuso en el consumo energético. Entonces, aquí es claramente visible que las demás especies se han podido acomodar a esta situación y han sido resilientes y nosotros todavía no lo hemos logrado. Entonces, somos muy vulnerables y por eso tenemos que tratar de mejorar rápidamente toda esta condición que
tenemos en el planeta Tierra. Con el uso de energía. Entonces, básicamente todavía en el mundo, 1 de cada 7 personas no tiene acceso a la electricidad. Lógicamente, lo que está en la conferencia anterior, la mayoría de ellos viven en áreas rurales. La energía contribuye más o menos en un 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Tenemos que apostarle a estándares de energías más eficientes. Ahí podríamos reducir el consumo de electricidad, sobre todo a nivel de edificios y en la industria, en un 14%. Ese es un reto que estamos asumiendo y que hay que ver cómo logramos realmente escalarlo. Más del 4% de la población mundial, alrededor de 3.000 millones de personas, depende de combustibles contaminantes todavía para cocinar. Es decir, se utiliza mucho la leña, el querosene y derivados de combustibles fósiles. Ya al 2015 estamos alrededor del 20% de la energía generándose a través de fuentes renovables. Eso es un gran avance. Y el sector de las energías renovables ha empleado alrededor de unos 10, 11 millones de personas en el año 2017 y 2018. Lo que tenemos que revisar es que cuando hay pobreza energética, esto automáticamente está asociado con pobreza extrema y agrava lógicamente las desigualdades, con falta de garantías para una educación inclusiva y equitativa, problemas de saneamiento y más o menos pues en cálculos alrededor de 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Los problemas de salud que se generan por la contaminación del uso de combustibles contaminantes para cocinar, y el 40% de la población carece de sistemas de lavado de mano con agua potable. Ese es un tema que indudablemente a raíz de la pandemia pues quedó mucho más evidente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del sector energético? Entonces, para lograr reducir los gases de efecto invernadero, que ya de hecho, mirando ayer las cifras, ya estamos casi en 33 gigatoneladas este año, creo que vamos a llegar a las 34 gigatoneladas, se espera que al año 2050 la reduzcamos a solo 9,8 gigatoneladas. Entonces, básicamente, pues esto tiene que ver con temas de edificaciones, transportes, todo el tema de acondicionamiento térmico, todo el tema de la energía como tal, la energía eléctrica y la industria. Y básicamente, pues los 3 tópicos donde se está trabajando es, por un lado, en la penetración de las energías renovables, en la electrificación tanto de lo que es calor como transporte, movilidad eléctrica y lo demás, y la eficiencia energética. Entonces, en estos 3 estándares es que se está tratando de buscar adelantar tecnológicamente, reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero que nos permitan que la temperatura de la Tierra no suba más de los 2 grados Celsius, que es un poco el límite que consideramos que no se debe sobrepasar. Entonces, este es el reto grande. Esto es lo que estuvieron charlando las conferencias pasadas de la transición energética, y en eso pues voy a mirar algunos casos concretos sobre ello, ¿no? A nivel mundial, Alemania es un ejemplo claro ya de penetración de energías renovables. Más o menos el 70% de la capacidad fotovoltaica en Alemania se conecta en baja, así que todos los techos alemanes tienen generación fotovoltaica, y como lo comentaban en la pasada presentación, ya allí se están generando comunidades de generadores de energía en estas personas. Y el otro gran ejemplo es Dinamarca con la energía eólica. Ya Dinamarca pues ha llenado su país de energía eólica y ya pues está generando el 43,4% de sus necesidades con eólica. Se espera llegar ya al 50% para el año 2030. Otro caso interesante es Suecia, que para tener una cantidad de turbinas instaladas al año 2030, y en el 2018 ya tiene instaladas todas estas aerogeneradores, lógicamente aumentando su sistema energético. Y los chinos, que tienen básicamente el plan de cambiar rápidamente la movilidad por movilidad eléctrica, y ya más o menos se están hablando de alrededor de 2 millones de unidades de vehículos al año. De hecho, esta semana salió ya el anuncio de que ya sacaron el primer bus eléctrico, le ganaron a Tesla, y de hecho pues ya van a empezar a exhibirlo para como un plan de ir quitando cada vez más la movilidad basada en... otro tema que también se mencionó es el hecho de que cada vez más los sistemas de medición están permitiendo que los usuarios empiecen a hacer lo que se llaman los prosumers, es decir, que al final uno como usuario pues ya puede tener un manejo más adecuado de la energía, puede llevar un control más adecuado de cómo está consumiendo energía día a día. Entonces, este tema ya también está
realmente desarrollándose. De hecho, en Colombia ya hay una reglamentación que todavía no está completamente definida, pero que ya se puso a discusión. En Bogotá ya alrededor de 70.000 usuarios tienen medidores de estilo que está presentado en esta transparencia, lo que permitiría manejar cargas, manejar generación, manejar vehículo eléctrico, manejar almacenamiento de energía. Es decir, que el consumidor dejará de ser consumidor y se convertirá en un prosumer, y que indudablemente ayudará mucho a la gestión de la energía de forma adecuada. Entonces, esos temas que ya están. A nivel Colombia, ¿qué proyectos vigentes están? Están aprobados, falta empezar a trabajarlos, pues a construirlos. Algunos ya se han construido, entonces, como ustedes pueden ver, esto es el potencial de posibles granjas solares. Tenemos una gran cantidad de granjas solares en La Guajira, en Cesar y en Santander. Son 3 departamentos donde va a haber un crecimiento fuerte. Cundinamarca también. En Santander próximamente empezará a construirse el Chicamocha, los 80 megawatts, y pronto también estas otras granjas solares. En total en la UM, estos datos del 2019, ya había un total de 437 proyectos que implicaban 12,5 gigawatts. Esto es más o menos las 3/4 partes de la potencia que actualmente está instalada en el país. Quiere decir que esto permitiría una diversificación grande de la energía en el país a nivel del sistema interconectado. Y por otro lado, en energía eólica, pues ahí sí, indudablemente el fuerte es La Guajira, donde se plantean alrededor de 3 gigawatts también de energía eólica, y hay otras partes como Magdalena, Atlántico, Bolívar. Sobre todo en la costa se da bastante la posibilidad de generación de energía eólica. Boyacá también tiene algunos proyectos. En total, pues tendríamos como una potencia posible instalada 25 proyectos alrededor de 4 gigawatts. Esto hace que al sumar estos gigawatts de la energía eólica con los de la energía solar, prácticamente la penetración en energías eólica y solar en el país será igual a la que está actualmente instalada, que es 70% hidráulica y 30% térmica. Eso va a diversificar ostensiblemente la matriz energética. Bien, yo voy a mostrarles aquí la posibilidad de aprovechar la energía solar, es decir, estrategias realmente, porque la energía solar que el sol nos envía diariamente, solo necesitaríamos una energía que el sol permanentemente está introduciéndonos en el planeta Tierra para abastecer nuestras necesidades. Entonces, lo que hay que buscar es cómo cada vez más utilizamos esa energía del sol para convertirla, ya sea el tema de alimentación, que esto es naturalmente la fotosíntesis y todo lo que estamos hablando de captura de carbono, combustibles sintéticos, indudablemente el tema de agua también, calentadores solares para calentar agua, biomasa de alimentos, y por otro lado pues también intercambio de calor, tema de baterías, los paneles fotovoltaicos, que es lo que está más desarrollado, torres solares, calentadores solares, y lógicamente pues el sol también, por las diferencias de tener la capacidad de vientos para la energía eólica. Como pueden ver, pues tenemos la fuente inagotable que es el sol. Solo utilizamos, es decir, la energía que necesita, la potencia instalada la energía que necesitamos diariamente en el mundo es 1,5 10 milésimas de toda la energía que el sol nos entrega diariamente. O sea que ahí tenemos un nicho por explotar y para tratar de utilizar más la energía del sol. Les voy a mostrarles algunos ejemplos de qué estamos haciendo nosotros y qué hemos hecho con respecto a eso, ¿no? Uno es el edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la universidad, donde básicamente pues hemos aprovechado el potencial solar de diferentes formas, como les voy a mostrar. Entonces es una aplicación verde, donde lo que hemos hecho es utilizar la energía solar lumínica para, lógicamente, iluminar las aulas y no necesitar iluminación a través de energía eléctrica en el día. Hemos utilizado el sol también para sembrar un techo verde, donde pues se pueden sembrar productos como hortalizas para aprovechar la energía del sol para, lógicamente, tener cultivos en las ciudades. La energía fotovoltaica para generar electricidad dentro de este proceso. Y esto es un ejemplo de lo que podríamos hacer en las ciudades para hacer mucho más viable en lo que estábamos hablando, tratar de hacer eficiente las edificaciones. Entonces, este es un tema que pues estamos trabajando desde hace más de 10 años en la escuela,
con diferentes propuestas y proyectos que nos han permitido pues revisar todas estas alternativas y que actualmente se están tratando de implementar también a nivel de la sociedad. Entonces, básicamente, ¿qué logramos con esto? Pues tratar de aprovechar al máximo la ventilación y la iluminación natural a través de grandes ventanales, el aprovechamiento de la iluminación natural a través de tubos solares, el control de la radiación solar a través de unas cubiertas verdes que las hemos convertido también en cubiertas, no solo a cubiertas, sino en cultivos, la generación de energía fotovoltaica en sitio y la horticultura urbana. Y lógicamente todo esto, este edificio está completamente automatizado, con lo cual el uso de energía se hace cuando se necesita. Esto nos lleva a que comparado con otros edificios de la universidad, nosotros estemos gastando en energía eléctrica un 30% con respecto a las demás edificaciones. Y en agua también captamos las aguas lluvias para vertir los inodoros. Eso nos está dando también un ahorro de un 40% en agua potable. Entonces, cuando uno revisa cómo impactan los objetivos de desarrollo sostenible, cuando uno construye edificaciones sostenibles, pues aparecen que impactamos el objetivo 3, el objetivo 7, el objetivo 8, el objetivo 9, el 11, el 12, el 13, el 15 y el 17. ¿Por qué esto es importante? Porque más o menos el 75% de los seres humanos estamos viviendo en ciudades. Entonces tenemos que buscar realmente sostenible si las ciudades son sostenibles. Entonces esta es una apuesta que hay que hacer para lograr que realmente cada vez más las ciudades sean sostenibles. El otro proyecto que quiero comentarles es un proyecto que se realizó en una zona rural, una zona completamente aislada del mundo, es decir, una zona en La Guajira, de una comunidad guayú, donde surgió la necesidad de ver una alternativa para mejorar las condiciones de una comunidad donde hay un centro educativo etnoeducativo guayú, básicamente alrededor de 300 niños y 80 internos. El año entrante va a aumentar a 400 niños y 120 internos. Los profesores van a aumentar a 18 profesores. La idea es que ya van hasta 11 para dar el grado de completo. Y esto pues depende de la comunidad del municipio de Uribia. Entonces allí pues surgió la oportunidad porque nos logramos encontrar varias instituciones para dar una solución. Entonces allí, ¿qué es lo que queremos? Básicamente, ¿y qué hemos hecho? Básicamente se quiere la construcción de 5 aulas más para poder tener la capacidad para todos los estudiantes del colegio, la instalación de energía solar fotovoltaica para darle el suministro eléctrico, porque allí no llega nada, es decir, allí no hay ningún tipo de alternativas energéticas, para que ellos puedan utilizar dispositivos electrónicos, impresoras, computadores, la utilización de baños secos, porque allí el problema del agua también es grave, es decir, tampoco hay fuentes de agua. Lógicamente, capacitar las comunidades sobre esto para que se vuelva sostenible y, lógicamente, generar un modelo de sostenibilidad. Este proyecto, pues, ha sido logrado gracias a varios instituciones y comunidades que se han unido. Por un lado, la comunidad cuisa, con un líder que quiere que su etnia, la gente que está en su comunidad tenga la posibilidad de educarse adecuadamente. 2 universidades, la Universidad Javeriana y la Universidad Industrial de Santander. Una institución sin ánimo de lucro a nivel mundial, y IEEE, que somos alrededor de 500.000 ingenieros a nivel mundial reunidos en esta institución sin ánimo de lucro, simplemente porque queremos. El movimiento ambientalista colombiano, el ejército colombiano que ha estado apoyando para llegar allí con soluciones, una ONG que se llama Tierra Grata. Estas 2 ONG han colaborado sustancialmente, y una firma de ingeniería de egresados de la UIS de aquí de Bucaramanga que han hecho la instalación de los sistemas fotovoltaicos. ¿A qué le estamos apuntando nuevamente? Pues aquí el centro por ahora fue el tener energía allí, generación de energía que es autosostenible e independiente, pero centrado también en el tema de educación. Entonces aquí, como nos centramos en un colegio, pues realmente, como ustedes pueden ver, estamos buscando que haya una educación de más calidad. Estamos mirando una acción por el clima, el tema de saneamiento, porque regularmente todo lo que tenía que ver con saneamiento les tocaba a las personas al aire libre.
Y la intencionalidad es que realmente se le pega a toda esta cantidad de objetivos de desarrollo sostenible con una solución que indudablemente no es muy costosa, pero que energéticamente está generando realmente una gran ayuda, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía. Beneficiarios van a ser 400 estudiantes, 120 internos, alrededor de 18 profesores y los 900 miembros de la comunidad que están cerca al colegio que estoy mencionando. En la primera etapa acabamos de montar en lo que está construido en el colegio actualmente, 9 kilowatts de energía fotovoltaica, la Guají inmenso, con radiaciones entre 5 y 7.5. Esto realmente es pues es una radiación muy grande que permite tener gran generación energética. Esto era el colegio antes de tener energía eléctrica. Este es el colegio actual con los módulos de energía eléctrica. La idea es construir otras aulas y lógicamente con energía eléctrica también. Esto es un poco el montaje con instalaciones con toda la calidad, es decir, para sitios como estos que son bastante agresivos contra los equipos y todo lo demás. También hemos logrado pues que puedan tener portátiles para el tema de formación. Hemos logrado también con energía fotovoltaica poder tener un par de neveras. Ellos no tenían neveras solares. Las neveras directamente recogen la energía del sol, básicamente algunas para conservación de alimentos y otras para conservación de vacunas. ¿Sí? Para los 20. Gracias. Ecológicos que han permitido que las personas, los estudiantes no tengan que ir al monte a hacer sus necesidades, básicamente trabajando en el tema de saneamiento, porque allí no hay agua potable por ningún lado, no hay agua. Entonces aquí está toda la instalación de los baños, toda la documentación en el idioma de los wayuu, y aquí está un poco alguna foto ya de los sistemas iluminados, tener todo esto con alternativa para que ellos puedan en la noche hacer reuniones. De hecho piensan hacer un bachillerato nocturno. Aquí la comunidad muy contenta, o sea, feliz porque ya tenían la electricidad. Creo que alrededor solo son ellos los únicos que tienen. Se hizo un entrenamiento, lógicamente, de toda la comunidad para mantenimiento del sistema, para eficiencia energética, energías renovables, la operación de los baños y la preservación de la comida. Y aquí pues ven temas de la capacitación que se realizó con los niños, también los adultos, también en temas de agricultura para mirar alternativas. La entrega ya de las edificaciones. El 12 de octubre pudimos ir allí todas las entidades que estuvimos vinculadas a este. Entonces aquí pues un poco todos lo que les mencioné que estuvimos vinculados al proyecto. Y pues básicamente, finalmente un par de conclusiones, ¿no? Yo creo que pues este proyecto surge de una iniciativa que tiene IEEE, que se llama Tecnología para la Humanidad. Entonces realmente uno cuando hace este tipo de proyectos pues deja esperanzas en unas comunidades que están completamente abandonadas. Y básicamente pues una de las preguntas que yo quiero dejar aquí es ¿qué puedes hacer tú? Es decir, eso hay que mirarlo, cómo podríamos nosotros influenciar en estas zonas. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que llegó el momento que cada vez más seamos súper cooperadores, es decir, que llegar a estas soluciones requiere que pensemos que el planeta Tierra es una bicicleta tándem, donde algunos están pedaleando, otros pues van aquí en él, y de alguna forma, si esta bicicleta tándem por algún motivo falla, se cae, pues nos caemos todos, ¿no? Entonces es buscar cómo logramos realmente entre todos garantizar que esta bicicleta siga su ritmo permanente, este planeta Tierra realmente pueda subsistir a pesar de las barbaridades que hemos hecho hasta ahora. Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al conversatorio. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por su presentación esperanzadora. La presentación se complementa muy bien con la presentación de la doctora Vanessa. Vemos aquí que si bien nos hace falta mucho, vemos que estamos comenzando. Y es duro, es difícil, pero estamos viendo ejemplos que de pronto no teníamos tanto conocimiento como comunidad. Entonces vamos a dar inicio entonces al conversatorio. Quisiera arrancar con una pregunta que nos hacen justamente, tocó el tema, profesor Gabriel, relacionado con la reglamentación.
la legislación. Si bien tenemos el contexto europeo, nosotros también miramos mucho Europa, lo que reglamenta Europa, nos inspiramos de Europa. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a la reglamentación, a la legislación referente a las energías renovables en países de Latinoamérica? O si es más específicamente en Colombia, si tenemos referente, ¿qué se tiene por desarrollar más? ¿Qué tenemos, hacia dónde vamos, qué retos tenemos en cuanto también a la reglamentación? ¿Qué nos podrían decir al respecto? No sé quién quisiera comenzar. Primero, Vanessa. Bueno, yo la verdad es que con respecto a lo que sería la legislación en materia de energías renovables en lo que es Colombia, pues no voy a decir que realmente tengo conocimiento del tema, porque bueno, la verdad es que no. Sí puedo decir un poco lo que ha ocurrido a nivel de Europa, que como sabéis ha habido países con mucha evolución en cuanto a lo que ha sido la reglamentación y pioneros, como es el caso de Alemania, Dinamarca o Suecia. Luego tenemos países que han ido un poco atrás, como ha sido España, y que lamentablemente en los últimos años ha penalizado mucho, desde el 2012, lo que fue la generación con fuentes de energías renovables. Afortunadamente, podemos decir, realmente ha cambiado en lo que ha sido el último borrador de lo que hoy es la actual ley de cambio climático, que vuelve a promover lo que es, pues esto, las energías renovables. Y además, una cosa muy importante que vemos muy significativo, y es que por primera vez tocan el concepto de lo que es las comunidades de energías renovables. Entonces, yo creo que bajo lo que sería un marco jurídico y potenciando para que inviertan y quieran desarrollarlas dentro de lo que es pues nuestro país aquí. Me imagino que pues es un proceso que se seguirá igual en el resto de países y que se puede extrapolar de manera directa pues a vosotros, pero ya os digo, yo información directa sobre vuestra legislación en materia de energías renovables, pues la verdad es que no tengo. ¿Cómo estamos, Vanessa, aprovechando tu intervención? ¿Tienes conocimiento de pronto para América Latina y el Caribe? Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado esa legislación, esa reglamentación? Pues la verdad es que no, sinceramente, pues no, digamos que no es mi punto fuerte la parte de la legislación con respecto a cómo evoluciona. De pronto, en ese sentido, de pronto Gabriel también nos pueda colaborar, sobre todo porque surge una preguntita adicional que me voy a permitir hacer, resultado de esta pregunta que hace un miembro de la comunidad que está asistiendo aquí a la sesión. Gabriel, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta pregunta que hacen de la audiencia? A ver, Colombia en esto, pues Colombia tenía realmente el sistema energético colombiano estaba bastante regulado desde el punto de vista de las grandes generaciones energéticas. Entonces nos demoramos un poquito en generar, pero realmente se está moviendo rápidamente. Es decir, a partir de la resolución se estableció ya la penetración de las energías renovables en el país, ya hay reglas de juego claras, y de hecho, pues yo diría que actualmente las alternativas están bien establecidas, es decir, las reglas del juego están bien puestas para empezar a generar, de alguna forma, empezar a tratar de hacer estas regulaciones, este proceso. Adicionalmente, en vivienda también hay una ley que está generando el concepto de manejar viviendas sostenibles. De hecho, nosotros acabamos de hacer un proyecto una propuesta de etiquetado de edificaciones, ya para empezar un poco a revisar cómo se podría revisar eso desde el punto de vista de eficiencia energética. Entonces, el país sí en eso se está moviendo. Salió ya la ley de transición energética, también la acabó de firmar el presidente hace un par de meses sobre ese tema, y salió también un decreto reglamentario para la implementación de la infraestructura de medición avanzada que va a permitir que realmente nosotros los usuarios de la energía partícipes de esto, que ya en muy corto plazo, un poco lo que mencionaba Henry en la anterior charlas, nosotros podríamos crear comunidades de generación energética en las ciudades, o sea que ya las bases están dadas. Entonces en eso creo que el país sí está dando unos pasos bien interesantes para el tema reglamentario bien establecido y que la gente trabaje con reglas de juego claras, ¿no? Entonces ese es un tema que indudablemente es necesario para ello, ¿no? Gracias, profesor. Ahí vienen dos cositas bueno, me voy a permitir llamarlos por los nombres para romper un poco el hielo. Están haciendo preguntas.
Están haciendo preguntas. Vanessa, tú comentaste algo sobre la legislación en el caso particular de España, que había habido como un retroceso y volvieron a retomar, que en Colombia, profesor Gabriel, están como que avanzando en esa legislación. Yo creo que la respuesta es evidente, pero yo quiero que quede explícita. ¿Ustedes creen que, digamos, estas metas acordadas, establecidas, obviamente dependiendo del contexto de cada una de las regiones y de los países, establecidos por la ONU en esta Agenda 2030, que nadie se queda atrás, está haciendo de pronto un efecto en estas reglamentaciones? Digamos, pensando en el futuro, en ese panorama 2030. Bueno, yo pienso que sí, un poco basando en lo que dice la nueva legislación de cambio climático en España. La nueva legislación muestra cómo determinadas acciones que hasta ahora no se habían tomado o no les habían tenido como referencia, están como que agarrando un cierto aire y aumentando. Se han vuelto a aumentar lo que son las licitaciones para la construcción de parques eólicos. Es cierto que aún hay un sistema en donde, por ejemplo, la construcción de parques eólicos está fomentado por lo que serían las grandes eléctricas aún hoy en sí, pero digamos que hay como pequeños indicios de que sí, se espera poder alcanzar todos estos objetivos. Entonces yo quiero ser optimista en este tema y realmente esperar que esa es la razón, el conseguir todos los objetivos que se han planteado para el 2030. Evidentemente, por el camino, pues nos encontraremos con pequeños inconvenientes que hará que se retroceda o no, pero bueno, lo importante ya es tener, pues eso, unos primeros indicios. Tratando un poco mi tema, que es el tema de las comunidades de energías renovables, lo que os comentaba en mi anterior intervención, de que para mí es muy esperanzador que las hayan contemplado en esta nueva normativa, porque si en países como Alemania, que hoy en día están tan extendidas y puedes encontrar referentes en este sentido, son exitosas, no podremos tener este ejemplo en lo que es el sur de Europa. Si allí, que en teoría su potencial solar, por poner un ejemplo, es inferior a lo que sería el sur de España, en donde tenemos una alta radiación solar, esto es eficiente, pues aquí también. Entonces solo sería como que empezar a ver ejemplos de que es eficiente, es posible para que siga avanzando en este sentido. Entonces, pues yo a lo mejor peco optimista, pero por lo menos vamos a pensar que sí. Gracias, Vanessa. Gabriel. Bueno, sí, yo realmente también creo que de alguna forma nos estamos moviendo en la dirección adecuada con un poco la legislación. Lo que hay que ver, y es algo que a mí me preocupa, es cómo le llegue a toda la gente, ¿no? O sea, el tema de las desigualdades, y eso es fundamental estar mirándolo, ¿no? Por ejemplo, tema que me preocupa a mí, se van a empezar a construir grandes extensiones de granjas solares. Entonces, esas granjas solares hay que revisar dónde se van a construir, porque si esos terrenos también pueden utilizarse para agricultura, entonces hay que generar una simbiosis para que también ahí se pueda sembrar, ¿no? De hecho, ya hay ejemplos en California y en otros países de cómo pues, se construye la granja solar, pero se cultiva para no perder esa capacidad que también necesitamos de alimento. Entonces, esos tipos de soluciones hay que empezar a mirarlas, porque no es solamente, bueno, montamos esto de granjas solares, me da igual si esto daña un terreno para posibles cultivos. Entonces, ese es un tema que hay que revisar necesariamente. Entonces, en eso es importante ir a las regiones, estar con las comunidades. Por ejemplo, el proyecto que yo les presenté de Cuiza, esa solución se hizo por ellos. O sea, ellos fueron los que dijeron sus necesidades. Realmente uno tiene que ir a oírlos y decir, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa de acuerdo a esas necesidades? Yo creo que esa es una labor que desde las universidades tenemos que empezar a dar, es decir, ir a las regiones, escucharlas y saber, bueno, cuál es la forma de hacer esos desarrollos que realmente nos lleven a la sostenibilidad, porque esto tiene muchas aristas, y si no tomamos en cuenta la comunidad, pues seguramente no vamos a lograr lo que se requiere, ¿no? Bueno, en ese sentido vemos que hay oportunidades. Digamos, estos fueron compromisos adquiridos por todos los gobiernos en su unanimidad. La Agenda 2030 hacia los objetivos de desarrollo sostenible, y de alguna manera los gobiernos tienen que trabajar en ello. Bueno, ahí hay oportunidades grandísimas para las instituciones de educación superior, porque nosotros estamos invitados a participar allí, ¿verdad? En ese proceso.
Hay una pregunta ya también enfocada hacia el emprendimiento. Recordemos que están participando también jóvenes de la comunidad, universitarios, de colegios, y surge el tema de emprendimiento, sobre esas posibilidades, digamos, para emprender en estas nuevas, digamos, en estas energías renovables, nuevas energías. ¿Por qué no pensar también en zonas no interconectadas, en zonas rurales? Entonces, aquí la pregunta nos dice el asistente, ¿en qué rama le recomendarían incrementar la calidad de su capacitación para tener mayores posibilidades de atender las necesidades de complementariedad energética y así capitalizar sus ideas de empresa? Un joven que pregunta, bueno, ¿hacia dónde debería ir yo en mi especialización para poder proponer ideas y, por qué no, emprender en esas nuevas energías? ¿Qué podría comentarnos, Vanessa, no sé, en la parte de emprendimiento? A ver, nosotros planteamos el emprendimiento en este proyecto no como un proyecto, o sea, no como un emprendimiento solamente ligado a lo que sería el área de las energías renovables, sino como el emprendimiento de base general, es decir, aquello que le dé a la capacidad de generar un cierto capital económico a la zona en donde se vaya a desarrollar. Y al fin y al cabo, pues es como un ciclo, una interacción. Si tú estás en una zona rural en donde tienes unas expectativas en cuanto a lo que es tu calidad de vida social, tu capital humano, servicios, infraestructura y aparte una actividad económica, pues lo planteamos así, acompañado de lo que sería la combinación de las energías renovables. Cuando lo planteamos desde el punto de vista de las energías renovables, lo que planteamos es el hecho de que una comunidad, toda ella, decida crear su propia red de distribución eléctrica en donde lo que pueda hacer es vender la energía de manera que les genere pues unos ciertos rendimientos de capital que se podría compensar de diferentes maneras. Si venden más de la energía que consumen, pues perfecto, ¿verdad? Se reintegraría todo ese dinero a la comunidad, se podría reinvertir en otra serie de proyectos sociales, educativos, o si por el contrario aún tuvieran su capacidad de generación eléctrica no fuera tan elevado, porque al fin y al cabo las renovables están condicionadas por el potencial que lo acompañe, pues al menos que lo que sería su factura eléctrica disminuya. Entonces, no planteamos el emprendimiento desde un punto de vista, mira, quiero emprender en materia de solar. No, lo planteamos como desde algo mucho más global, que toque los diferentes puntos que pueden necesitarse dentro de una comunidad, o que mejor dicho, toque todos los capitales que he mencionado durante la presentación, el económico, el social, el humano, la parte de infraestructura, pues en general. No sé. Gracias, Vanessa. Gabriel, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo en ese sentido, pues estoy de acuerdo con lo que Vanessa plantea. Yo creo que, ante todo, cada vez más urge el que trabajemos interdisciplinariamente, porque cuando uno va a una región, realmente las necesidades que hay que suplir tienen diferentes puntos de vista y ahí tenemos que trabajar con equipo. Por eso yo al final siempre hablo de los supercooperadores que tenemos que ser para lograr realmente soluciones que sean de impacto y que realmente sirvan para la región. Creo que, por ejemplo, a nivel nosotros, por ejemplo, la experiencia en el edificio nuestro, yo creo que estuvieron alrededor de más de 100 estudiantes de pregrado, posgrado, y ya de esos 100 le digo que hay 4 que tienen emprendimiento en energías renovables, es decir, que ya están trabajando en ese tema, o sea, y realmente con un desarrollo bien interesante. En pocos años se han ido posicionando, porque pues ahí aprendieron con calidad qué hay que hacer y realmente están dando soluciones que realmente necesita la comunidad. Entonces uno cuando revisa esto, pues aquí hay 2 puntos de desarrollo de las renovables. Pues los grandes parques, eso no hay nada que hacer porque están grandes multinacionales metidas y eso, pues el poder adquisitivo que hay que competir es muy grande. Pero por otro lado, esos pequeños aprovechamientos que cada vez más se están logrando porque ha ido bajando el costo de los insumos, eso permite que allí sí haya mucho por hacer y allí es donde el pequeño emprendedor que va arrancando pues para mirar esas alternativas. Yo, por ejemplo, cuando hace poco estuve en la zona de Barbosa y Socorro, pues allí hay 3 o 4 emprendedores con temas renovables buscando
cómo ofrecerle a la región ese tema. Entonces, yo sí veo muchísima posibilidad de desarrollo. Yo creo que ahorita se abren grandes alternativas, pero sí hay que ver cómo realmente el impacto se revisa en un todo, es decir, un tema integral para que esas soluciones realmente sean sostenibles. Gracias, Gabriel. Bueno, aprovechando tu intervención, hay preguntas ya muy específicas que voy a aprovechar, Gabriel. Te hacen una pregunta particular. La primera es, ¿la WIS cuenta con espacio de simulación y medición de parámetros de estado de la red? ¿En qué nivel de tensión han adelantado investigaciones? Por ahora, el edificio nuestro está completamente monitorizado permanentemente. Hacemos seguimiento de radiación solar, de velocidades del viento. De hecho, le hemos dicho a los que van a montar paneles más o menos cuál es la potencia que realmente un panel en Bucaramanga puede generar. Es decir, que hay medidas regularmente establecidas. Por ahora es en el edificio. Sí pensamos decirle a la universidad montar un centro ya grande, una microred en la UIS. Estamos en eso. Vamos a ver si lo logramos. Estamos introduciendo los cargadores eléctricos, que creemos que es importante, los cargadores tanto de vehículos como de bicicletas, como para entrar a empezar a revisar que eso es una realidad y que la universidad empiece como a reflejar alternativas de cosas que se pueden hacer en la región. Y eso pues es parte del trabajo que queremos un poco empezar a que la universidad se vaya dando. Interesante, pero Gabriel. En concreto es el edificio eléctrico el que tiene ahorita mediciones en baja tensión. Si es posible, entonces con posibilidades de crecer, bueno, también depende del contexto, pero bueno, esperemos que sí, Gabriel. Vanessa, una pregunta que te hacen de la audiencia. ¿Cuándo considera y qué condiciones cree necesarias para que los pueblos bioenergéticos empiecen a expandirse por los países restantes en Europa y por qué no en Latinoamérica? Condiciones que se crean necesarias para que se pueda materializar eso. En Europa ahora mismo creo, lo que es el sur de Europa, lo que necesita es un cambio de mentalidad, un cambio que ya se ve, que se está reflejando, que está ocurriendo. Vale, por ejemplo, en España no teníamos ninguna presencia en este tipo de comunidades y a principio de este año apareció la primera comunidad de energías renovables, que lo que buscaba pues era aislarse de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente es mucho más consciente de lo que es el cambio climático, las condiciones que están, es algo que se ha promulgado mucho más en la educación, desde los niveles más básicos hasta los niveles más universitarios. Sin embargo, sí creo que deberíamos incidir un poco más en lo que es a los niveles educativos en esta temática, tanto en materia de renovables como en materia de lo que es el emprendimiento, porque no es un cambio que va a ocurrir de la noche a la mañana, en mi experiencia particular, pero sí es importante irlo fomentando poco a poco, y creo que es una de las principales características que se tienen que dar. Luego, el hecho de tú poder ver ejemplos, me refiero, tener una comunidad al lado que ves que está aislada, que es capaz de producir su energía, que su capital económico pues se ha visto potenciado, el capital social, la gente es feliz, tiene infraestructuras, pues todo eso influye mucho. O sea, todo este conversatorio, pues la verdad es que no es una sola variable, son un conjunto de variables y es algo en lo que estamos trabajando poco a poco, pero yo creo que sí se ven mejoras en ese sentido. Y me imagino que pues es cierto que este tipo de comunidades funcionan de dos formas distintas, en los que son los países desarrollados y en los que son pues los países que se encuentran en vías de desarrollo, o en el caso de lo que sería Latinoamérica. Es cierto que para nosotros aquí está un poco relacionado con lo que es la revitalización o la diversificación de lo que tenemos. En cambio, para lo que sería pues los países de Latinoamérica, probablemente pues es una oportunidad para mejorar su acceso a la energía, para mejorar su calidad de vida. Entonces, son dos contextos distintos, pero evidentemente, como ya comenté durante la presentación, lo más importante siempre es tomar en cuenta las condiciones de la comunidad, la interacción con la comunidad. Yo creo que se podrían dar perfectamente los dos, o sea, los escenarios, tanto allí como aquí, en contextos completamente diferentes, siempre pues eso, que lo más importante es que la comunidad esté
muy involucrada, porque además, como comentaba el doctor Gabriel, aquí nos hemos encontrado con casos muy particulares en donde los grandes parques eólicos han dejado pues un mal sabor de boca, por decirlo de alguna manera, producto de las instalaciones que se han hecho, instalaciones súper grandes de parques eólicos en donde las personas han visto sus tierras expropiadas o simplemente les han dicho que les iban a pagar un determinado alquiler que luego ha sido realmente ridículo. Entonces eso ha generado pues que la gente del rural tenga como un cierto rechazo de entrada. ¿Por qué? Porque hemos llegado, hemos implantado un parque y nos hemos ido. Entonces, por eso, lo más importante, pues, empezar desde un enfoque en donde la comunidad sea lo más importante. Y yo creo que eso ahora mismo en España y en el Europa es algo que, pues, está tomando fuerza y que debería ser la clave, aunque no es independiente del resto, pero sí debería ser una clave importante para avanzar en este tipo de proyectos. Gracias, Vanessa. Sí, importantísima la participación de la comunidad. Creo que también Gabriel, en el ejemplo que nos dio, mostraba cómo al hacer real esa participación se hacen proyectos que se mantengan en el tiempo. Gabriel, con respecto a ese mismo tema un poquitico, cambiándolo, el mismo asistente comenta en el caso de Colombia, ¿cómo consideras que será ese cambio, digamos, hacia sus ciudades sostenibles para Colombia, donde las energías renovables tengan un papel importante? ¿Cómo visualizas ese cambio? Y si crees que ese cambio será, digamos, ocurrirá en un futuro cercano. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sobre eso, pues yo creo que se está moviendo bastante. Yo les comento un poco a raíz del trabajo que se hizo en el edificio de Eléctrica y trabajando con el clúster de la construcción de Santander, de Bucaramanga. Se ha construido en Guatiguará un modelo de casa bajo sostenibilidad. De hecho, es un piloto donde los constructores pueden ir a revisar alternativas. Es una casa que se puede girar para mirar la orientación. Tiene energía solar fotovoltaica, tiene energía solar térmica, tiene captación de aguas lluvias, mejor dicho, todo lo que es sostenibilidad en edificaciones. Entonces, la intención es que eso empiece a radiar un poco en las construcciones y es parte de lo que consideramos que eso pronto tendrá que darse. Por otro lado, lo que les comentaba yo de la medición inteligente, la infraestructura de medición avanzada, va a permitir que nosotros como usuarios podamos determinar cómo realmente consumir la energía y ser eficientes. Adicionalmente, a las empresas les interesa el que nos puedan ofrecer precios de energía, ya no tarifa plana, sino que sea una tarifa elástica, ya la podemos trabajar, entonces eso permitiría realmente hacer una gestión energética más adecuada. O sea, ya tenemos que movernos, indudablemente, o sea, hay una necesidad urgente de, por un lado, lo que mencionábamos, bajar el consumo, porque realmente botamos mucha energía, o sea, los seres humanos, y más en zonas como las nuestras, que tienen una riqueza impresionante de recursos, desafortunadamente nos volvemos derrochadores, entonces toca empezar a saber, oiga, cómo lo manejamos adecuadamente. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar fuertemente y tiene que empezar desde nosotros, ¿no? Ese es un tema que lo que mencionaban todos, ¿qué puedo hacer yo y qué podemos hacer desde mi entorno para mejorar eso? Entonces, pero ya las tecnologías van a permitir tener eso, es decir, que tecnológicamente ya están las tecnologías, es empezar a utilizarlas y si están bajando de costo, porque antes esto era muy costoso y por eso no permitía que llegara a ese usuario final. Actualmente no, y de hecho ya están empezando a construirse edificaciones bajo esa mirada. Por ejemplo, el edificio de Eléctrica, allí no hay ningún interruptor, allí todo es con sensores, es decir, allí si hay que encender una luz, primero tiene que verse que entró alguien al salón, segundo hay que ver si la iluminación no es la suficiente, si es de día, por ejemplo, seguramente no hay necesidad de encender luminarias, en fin, o sea, hay todo un análisis de ver que esas cosas son una realidad. Indudablemente antes se pensaba que eso solo era para gente que tenía el dinero para poderlas colocar, pero cada vez estamos viendo que eso, la tecnología ha hecho que esté bajando de precio y eso ya pueda un poco irradiarse hacia todas las personas. Entonces creemos que con ese tipo de alternativas pronto pudiéramos llegar a lo que necesitamos de tener esa capacidad de gestionar la energía desde el usuario, porque ahí es donde empezamos a ganar
la partida de no ser derrochadores de energía. Gracias, Gabriel. Gracias, Vanessa, por su tiempo. No tenemos más preguntas de los asistentes. Ha sido muy esperanzador lo que nos comentan. Yo también espero que todos esos cambios se den más pronto que tarde, porque el tiempo apremia. El tiempo apremia, en verdad. Y, digamos, tenemos que proteger nuestra única casa, la que conocemos ahorita, este círculo, esta esfera azul. Entonces, sí salgo con esperanza. Obviamente hay que trabajar mucho más para que sea más temprano que tarde, porque el tiempo nos está cogiendo, Ya para finalizar, entonces también agradecer a la asistencia por su participación. Llegamos a 270 asistentes, Vanessa y Gabriel. Muy interesante, felicitaciones también, agradecerles a todos las preguntas, muy activos estuvieron en el chat. Invitarlos a ahorita en este tiempo hasta las 6 de la tarde aprovechar y hacer un recorrido virtual por los pósteres y ponencias de trabajos de investigación y de experiencias hacia los ODS. Igualmente a las 6 de la tarde tenemos un evento musical también, cordialmente invitados, titulada Interpretaciones con Sentido, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, entonces también cordialmente invitadas a participar, a asistir. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Vanessa, Lawis, cordialmente las puertas abiertas. Esperemos en próximas ocasiones también poder contar con tu presencia física acá en las instalaciones, mirando todo este tema de alianzas, que es muy importante, también hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, profesor Gabriel, por su tiempo, por su participación, por la pedagogía de ambos, y bueno, desearles una feliz tarde, una feliz noche, Vanessa. Gracias. Muy amables. Chao, Vanessa, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias.